¿Por qué sentimos tanta curiosidad por lo que está fuera de nuestro alcance? La psicología nos ofrece algunas respuestas fascinantes a esta pregunta, sobre todo en el contexto del amor y de las interacciones humanas. A continuación, exploraremos 6 aspectos intrigantes de la psicología que pueden llevar a cualquiera a reflexionar sobre su propia esencia, con la advertencia de que no deben ser utilizados de manera manipuladora en las relaciones personales. La primera regla afirma que la previsibilidad mata el interés, aunque esto no siempre sea una verdad absoluta. Somos seres naturalmente atraídos por lo desconocido, por los misterios que desafían nuestra comprensión. Cuando nos volvemos previsibles, nos transformamos en una historia ya vista muchas veces. Cada escena, cada gesto, sin sorpresa alguna. Las personas se aburren rápidamente de lo predecible, especialmente en relaciones donde la emoción de lo incierto mantiene las cosas vivas. Ser imprevisible es jugar con los principios de la recompensa y la incertidumbre como una máquina tragaperras. La expectativa de un premio inesperado hace que la persona siga tirando de la palanca. En este caso, tú eres esa máquina. A veces das atención y afecto, y de repente te alejas sin previo aviso. Esa irregularidad despierta en su cerebro una reacción profunda, una especie de adicción que la lleva a ansiar tu atención porque no sabe cuándo volverá a recibirla. Sin embargo, ser imprevisible no significa únicamente ser un enigma, sino generar una auténtica montaña rusa emocional. Los momentos de euforia son más intensos cuando no los anticipa, y los de ausencia se sienten más profundos cuando te alejas. Hacer que ella tenga que esforzarse para captar tu atención es un modo de control psicológico, una manera de mantenerla en constante búsqueda, atrapada por no comprender del todo tu comportamiento. El segundo patrón consiste en crear dependencia mental. Se trata de penetrar en su mundo interior y convertirte en alguien indispensable. No basta con estar presente. Es transformarse en esa persona que ella siente que no puede reemplazar. Eres quien más la comprende, quien sabe leer sus emociones más ocultas y también sus miedos. El tercer patrón se basa en desaparecer repentinamente. Aquí entra en juego el poder de la ausencia y del factor sorpresa. Cuando de repente te vuelves menos accesible o te borras del mapa, generas misterio y urgencia, 2 elementos que resultan enormemente atractivos. Al desaparecer, te conviertes en algo que ella no puede alcanzar. Sobre todo si antes eras constante y predecible. Crear un hábito para después romperlo es esencial. Al callar, al no enviar mensajes ni dar explicaciones, activas un mecanismo psicológico llamado aversión a la pérdida. Este principio sostiene que las personas se sienten más motivadas por el temor a perder algo que por la posibilidad de ganarlo. En tu ausencia, ella comienza a experimentar esa sensación de pérdida potencial, lo que paradójicamente eleva tu valor en su vida. Claro que esta táctica requiere precisión. No se trata de desaparecer irresponsablemente ni de provocar ansiedad extrema, sino de diseñar un vacío y reaparecer justo cuando ella empieza a sentir tu falta. Al volver, tu presencia se percibe como más valiosa y su interés se intensifica. No es solo un juego, sino una comprensión profunda de la psicología del deseo. Las personas otorgan más valor a aquello que temen perder, y ese es el lugar que ocupas en su mente. La cuarta regla se refiere a no mostrar un exceso de emoción cuando estás con ella. Implica controlar la atmósfera emocional de cada encuentro. Mostrar demasiado entusiasmo puede interpretarse como debilidad, como si entregaras tu poder al demostrar que estás demasiado involucrado. En lugar de eso, es preferible mantener compostura y cierto halo de misterio en tus sentimientos. La clave es equilibrar el interés,
Claro que puedes mostrar alegría de verla, pero sin dejarte llevar completamente por la emoción. Este enfoque se relaciona con el principio psicológico de jugar difícil de conseguir. Al no demostrar entusiasmo desmedido, despiertas en ella la duda y la intriga, haciéndola preguntarse por qué no reaccionas como esperaba. Esa incertidumbre puede incrementar aún más su atracción hacia ti. Sin embargo, es importante recordar que no se trata de mostrarse frío o distante, sino de crear un aire de encanto y misterio en torno a tus emociones, manteniéndola intrigada y logrando que cada gesto de afecto sea percibido como una recompensa ganada con esfuerzo. Ese cuidado en el equilibrio mantiene su atención despierta y refuerza tu influencia psicológica sobre ella. No eres un libro abierto, sino un capítulo que ella intenta descifrar constantemente. La quinta regla se centra en evitar los celos frente a otros hombres que puedan acercarse a ella. Aunque los celos son una emoción natural, suelen interpretarse como un signo de inseguridad y fragilidad. Mostrar celos indica que te sientes amenazado y que dudas de tu posición, algo contrario a la imagen que quieres proyectar. En lugar de eso, debes encarnar confianza y seguridad, dos cualidades profundamente atractivas. La estrategia consiste en mantenerte imperturbable cuando haya otros hombres alrededor. Si ella conversa con alguien, muéstrate tranquilo, confiado en ti mismo y en lo que tienen juntos. Esa actitud serena puede jugar a tu favor, ya que activa el principio psicológico de la reactancia. Cuando una persona percibe que su libertad de elegir está limitada, tiende a valorar más esa libertad. Al no mostrar celos, le ofreces libertad, lo que paradójicamente suele llevarla a preferirte aún más. Así, te posicionas como la opción más segura y confiable. Ahora bien, esto no significa ser pasivo o desinteresado. Significa demostrar que tu valor y tu autoestima no dependen de lo que ella haga. El control de tus emociones está en tus manos, no en las de ella. Al dominar este aspecto, aumentas tu atractivo psicológico. Ya no eres simplemente otro hombre reaccionando de forma predecible a los celos, sino aquel que se distingue por su seguridad interior y su serenidad ante la competencia. La sexta regla pone el énfasis en priorizar tus metas y aspiraciones por encima de placeres momentáneos. Se trata de dejar claro cuáles son tus prioridades y, créeme, esto constituye un juego psicológico muy poderoso. Cuando te concentras en tus sueños y objetivos, transmites un mensaje claro. Eres alguien con propósito, motivación y que no se deja arrastrar por gratificaciones inmediatas. Esa actitud es enormemente atractiva y te coloca en la categoría de alguien con verdadero valor y profundidad. En la práctica, esto se manifiesta dejando que ella perciba que tus metas son lo primero. No implica descuidarla ni relegar la relación, sino mostrar que no dependes de ella para sentirte pleno o feliz. Eres un individuo con camino propio, con planes y dirección. Esa dinámica la lleva a verte como alguien que lucha por algo más grande, no solo por el presente, sino por un futuro sólido. Este rasgo resulta irresistible porque, de manera natural, admiramos a quienes demuestran ambición y determinación. Además, esta postura se apoya en el principio de la escasez. Cuando tu tiempo es limitado porque estás ocupado persiguiendo tus metas, ese tiempo se vuelve más valioso. Tu atención deja de ser ordinaria y pasa a percibirse como un recurso raro y precioso. No se trata de jugar con las emociones, sino de estar realmente comprometido con tu propio crecimiento y éxito. Al hacerlo, dejas de ser una opción más en su vida y te conviertes en el premio, alguien con quien ella desea estar, alguien a quien respeta y admira profundamente.
Los antiguos estoicos comprendían el tema de las relaciones, del deseo e incluso de la curiosidad humana, por lo que parece inalcanzable de una manera mucho más profunda que simples estrategias de atracción. Para ellos, la vida debía estar siempre guiada por la razón, la virtud y el dominio de uno mismo. Esto no significaba reprimir los sentimientos, sino entender su naturaleza y no convertirse en esclavo de ellos. Cuando alguien permite que los celos, la necesidad de controlar o la búsqueda constante de aprobación dirijan sus actos, entrega su libertad interior en manos de otro. Y para los estoicos, perder la libertad interior era perder lo más valioso que existe. Imagina una escena en la que dos hombres caminan juntos. Uno de ellos se inquieta cada vez que la mujer que ama habla con otra persona, siente cómo el corazón se acelera, la mente inventa historias y sospechas, el cuerpo se llena de ansiedad. El otro, guiado por la filosofía estoica, respira hondo y recuerda que aquello que no depende de él no debe alterar su paz. Sabe que no puede controlar las acciones ni los sentimientos de la mujer, solo sus propias reacciones. Y al elegir permanecer firme, sereno y digno, transmite seguridad, no solo a ella, sino sobre todo a sí mismo. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Llevado al terreno del amor, significa que no es el hecho de que alguien mire a otra persona lo que nos hiere, sino el significado que le damos a ese gesto. Si creemos que somos poco valiosos, que vamos a ser abandonados, que no somos suficientes, entonces ese acto se convierte en amenaza. Pero si cultivamos la convicción de que nuestro verdadero valor está en vivir con virtud, con coraje y con claridad de espíritu, entonces nada externo puede dañarnos realmente. Desde la visión estoica, el verdadero atractivo no está en manipular emociones ni en desaparecer para provocar nostalgia. El auténtico magnetismo surge de ser alguien íntegro, guiado por principios sólidos, que no se quiebra ante tormentas emocionales. Marco Aurelio, emperador y filósofo, recordaba en sus meditaciones que cada día es una oportunidad para vivir con justicia, disciplina y en armonía con la razón. Quien vive de esa manera se vuelve admirable de forma natural, porque su fortaleza no depende de las circunstancias, sino de la constancia de su carácter. Cuando un estoico habla de priorizar metas y ambiciones, no se refiere a usarlas como un juego psicológico, sino a vivir con propósito. El placer momentáneo puede distraer, pero es la fidelidad a un objetivo superior lo que genera respeto y confianza, tanto en uno mismo como en quienes lo observan. Una persona que madruga, que cuida su mente y su cuerpo, que busca aprender y practica la justicia en sus relaciones, inevitablemente transmite una energía inspiradora. No necesita demostrar su valor. Su valor está en su forma de vivir. También es esencial entender que para los estoicos, todo lo que escapa de nuestro control pertenece al dominio de la naturaleza. El amor de alguien, su atención, sus gestos, no nos pertenecen. Por eso, aferrarse o desesperar ante la ausencia es caminar contra la realidad. Lo único que podemos cultivar es la virtud, paciencia, comprensión, valentía, templanza. Eso es lo que nos otorga libertad. Y una persona libre, que no se deja sacudir fácilmente, se convierte en alguien raro y valioso en un mundo gobernado por la inseguridad. De modo que al pensar en cómo mantener el interés de alguien, la visión estoica nos invita a cambiar la lógica. En lugar de manipular o crear juegos emocionales, debemos convertirnos en un terreno firme, en una presencia serena, en un espíritu que inspire confianza. El otro puede sentirse intrigado o atraído.
pero no porque haya sido manipulado, sino porque ha encontrado a alguien que vive en paz consigo mismo, y esa paz resulta magnética. En última instancia, los estoicos dirían que la verdadera victoria no consiste en conquistar la atención de otra persona, sino en conquistarse a uno mismo. Porque quien se gobierna a sí mismo no teme perder nada del mundo exterior. Ya posee lo que nadie puede arrebatarle: serenidad, libertad y dignidad. Y ese, decían ellos, es el mayor poder de todos. Piensa, por ejemplo, en una relación en la que una persona se siente constantemente insegura, revisando mensajes, interpretando cada gesto del otro y creando historias en su mente sobre posibles amenazas. Ese comportamiento genera desgaste, ansiedad y muchas veces termina alejando a quien está a su lado. La mirada estoica enseñaría que, antes de intentar controlar al otro, es necesario aprender a gobernar el propio corazón. En lugar de preguntarse, ¿aún me quiere?, el enfoque cambia hacia, ¿estoy actuando de acuerdo con mis principios de manera justa, honesta e íntegra? Cuando esa es la pregunta que guía, la respuesta siempre resulta liberadora, porque no depende de la aprobación ajena. Imagina también a alguien que siente celos de colegas, amigos o incluso de desconocidos. El impulso natural es reaccionar con enojo, confrontación o intentos de prohibir. Pero Epicteto recordaba: si algo te irrita, es porque colaboras con la irritación. En ese caso, la práctica consiste en observarse, reconocer el primer signo de la emoción, y en lugar de dejarse arrastrar, respirar y elegir una respuesta que preserve la dignidad. Así, la persona deja de ser prisionera del instinto y pasa a ser dueña de sí misma. Ese autocontrol, lejos de ser frialdad, es un acto profundo de amor propio y de respeto hacia el otro, porque demuestra madurez y confianza. Otro ejemplo práctico es la idea de desaparecer para crear valor. Desde la perspectiva estoica, no se trata de desaparecer para manipular emociones, sino de mantener las prioridades claras. Un estoico valora el tiempo. Sabe que cada hora es irrepetible. Por eso la dedica a cultivar la virtud, aprender, servir y crecer. Naturalmente, esto genera una percepción de escasez. No está disponible para conversaciones superficiales ni para juegos emocionales, porque está comprometido con lo que realmente importa. Ese compromiso inspira respeto, y no por cálculo, sino porque refleja a alguien que vive con propósito. Ahora piensa en metas y ambiciones. Para algunos, perseguir un objetivo puede parecer egoísmo o frialdad en el amor. Pero en la óptica estoica, nada resulta más inspirador que ver a alguien esforzarse por ser mejor. Marco Aurelio escribía para sí mismo: «Pierde el tiempo quien no persigue el bien mayor de su alma». Esto significa que descuidar el crecimiento personal por placeres inmediatos no solo empobrece la vida, sino que también debilita el valor que proyectamos. Cuando una persona demuestra disciplina, resiliencia y constancia, despierta admiración genuina, porque transmite que no está gobernada por caprichos, sino por la claridad de un propósito mayor. En las relaciones, esto se traduce en equilibrio. No te pierdes en la presencia del otro, no te disuelves en función de él. Permaneces entero con tus convicciones y proyectos, y es justamente esa integridad la que hace que la otra persona quiera estar a tu lado. Nadie se siente seguro con alguien inestable, dependiente o necesitado de aprobación constante. En cambio, todos se sienten atraídos por quien transmite firmeza, serenidad y foco. Otro punto fundamental es que los estoicos entendían la vida como una sucesión de pruebas del destino. Cada situación difícil, una ausencia, un ataque de celos, una decepción, no era vista como un castigo, sino como una oportunidad para practicar la virtud.
Si alguien desaparece de tu vida, en lugar de desesperarte, el estoico se pregunta: ¿cómo puedo responder a esto de manera que conserve mi paz y mi dignidad? De esa forma, incluso el dolor se convierte en un entrenamiento espiritual. Y aquí está el detalle que muchos olvidan. Este modo de vivir no solo fortalece al individuo, sino que lo vuelve naturalmente atractivo. En un mundo donde la mayoría reacciona con impulsos, quien actúa con calma se distingue. En un ambiente en el que todos se dejan arrastrar por miedos y comparaciones, quien permanece sereno se convierte en un faro. Y esto vale tanto para los vínculos afectivos como para cualquier interacción humana. La visión estoica nos invita a reemplazar la manipulación por coherencia, los juegos por integridad y la ansiedad por presencia. Y paradójicamente, es esta actitud auténtica y serena la que mantiene vivo el interés, no porque se juegue con emociones, sino porque revela la rara belleza de alguien que está en paz consigo mismo. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio fueron maestros en mostrar cómo enfrentar las emociones humanas sin quedar prisioneros de ellas. Al aplicar sus máximas al tema de los celos, de la ausencia y de la búsqueda de propósito, comprendemos cómo sus enseñanzas siguen vivas y poderosas hasta hoy. Séneca decía: quien es esclavo de sus pasiones, aunque se siente en un trono, es un miserable. Esta frase habla directamente al corazón de quien se deja consumir por los celos. Cuando una persona se siente amenazada por la mirada, la presencia o la atención que el otro brinda a terceros, lo que realmente la domina no es la situación en sí, sino su propia inseguridad. El estoico, en ese caso, no intenta controlar al otro, sino cultivar dentro de sí una libertad inquebrantable. Recuerda que el verdadero valor no está en vigilar ni en competir, sino en mantener su dignidad. Los celos dejan de ser una prisión cuando entendemos que nada externo puede arrebatarnos lo que verdaderamente somos. Epicteto nos invita a diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Él decía: las cosas que nos perturban no son las cosas en sí, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si aplicamos esto a la ausencia, por ejemplo, vemos que no es la partida de alguien lo que nos causa dolor, sino el significado que le damos. Cuando alguien desaparece, la mente puede correr hacia el miedo al abandono, la pérdida o el vacío. Pero la mirada estoica ve en ese alejamiento una oportunidad de práctica, fortalecer la independencia emocional y recordar que la presencia más esencial es la propia. En lugar de sentirse incompleto por no tener al otro al lado, el estoico descubre que es íntegro incluso en soledad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta máxima se conecta con la idea de priorizar metas y ambiciones. Quien coloca el placer inmediato por encima de sus principios termina perdiéndose en distracciones. En cambio, quien mantiene el foco en objetivos que reflejan virtud y propósito, alinea sus pensamientos con aquello que construye un futuro sólido. Y esto no solo lo vuelve más centrado, sino también más magnético ante los ojos de los demás. Quien vive para algo más grande transmite una energía inspiradora, porque demuestra claridad y constancia en un mundo lleno de dispersión. Otro pensamiento de Séneca complementa esta visión. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esta reflexión es crucial al hablar de valorar el tiempo y generar la percepción de escasez. El estoico no desaparece para manipular, sino porque sabe que cada minuto es demasiado valioso para gastarlo en vanidades o inseguridades. Su tiempo está dedicado a lo que realmente importa: cultivar sabiduría, servir al mundo, crecer interiormente. De manera natural, quienes conviven con alguien así perciben que su atención es rara y, por lo tanto, preciosa.
Epicteto también afirmaba: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esta es quizá la clave de toda la cuestión. En el amor, en la amistad, en el trabajo, no importa la situación. Quien no controla sus reacciones, quien se deja arrastrar por celos, miedos o dependencias, nunca será verdaderamente libre. En cambio, quien aprende a gobernarse encuentra paz, y esa paz resulta irresistible. Marco Aurelio refuerza esta serenidad práctica cuando aconseja: si algo externo te aflige, no es eso lo que te daña, sino el juicio que haces sobre ello, y tienes el poder de eliminarlo ahora mismo. En el ámbito de las relaciones, esto significa que ante cada gesto, ausencia o desafío, está en nuestras manos decidir cómo interpretarlo. Podemos verlo como una amenaza o como un ejercicio para fortalecer el alma. Así, al unir a estos tres maestros, llegamos a una misma conclusión. El verdadero poder no está en manipular o conquistar al otro, sino en conquistarse a uno mismo. El verdadero magnetismo no nace de juegos, sino de la firmeza del carácter. Y la auténtica atracción no surge de la ansiedad, sino de la serenidad de quien vive con propósito. En la visión estoica, el corazón humano tiende de manera natural a buscar seguridad, reconocimiento y permanencia en lo que es externo, pero precisamente ahí nace la raíz del sufrimiento. Lo que pertenece a otro, lo que depende de la voluntad ajena, lo que está sujeto al azar de la vida, jamás podrá estar bajo nuestro dominio. Cuando convertimos esos factores en los pilares de nuestra felicidad, inevitablemente aparecen la ansiedad, el miedo y la frustración. El estoico no niega la existencia de esas emociones, pero las observa con distancia y claridad, recordando siempre que la esencia de la libertad está en el gobierno interior. Los celos, por ejemplo, son vistos como un engaño de la mente, una proyección de debilidad. Surgen de la ilusión de posesión, de la creencia de que podemos controlar el corazón o las elecciones de otra persona. Para el estoico, amar no significa apropiarse, sino relacionarse con dignidad, sin renunciar a la paz interior. Quien se deja guiar por los celos demuestra que su autoestima está en manos de otro, cuando en realidad debería estar enraizada en su propia virtud. La ausencia también es entendida de manera distinta. En lugar de interpretarla como rechazo o pérdida, la mirada estoica la reconoce como parte del flujo natural de la vida. Todo está sujeto al cambio, nada está garantizado, y resistirse a esa verdad solo multiplica el dolor. La ausencia se convierte entonces en oportunidad de volver a uno mismo, de fortalecer la independencia interior, de comprender que no es la cercanía del otro lo que sostiene el alma, sino la firmeza de la propia conciencia. En cuanto a la búsqueda de metas y ambiciones, el estoicismo no promueve la vanidad ni la conquista desmedida, sino el cultivo de un propósito alineado con la razón y la virtud. Cuando alguien enfoca su energía en desarrollarse, en crecer como ser humano, en vivir de acuerdo con principios firmes, transmite de manera natural grandeza. La disciplina, la constancia y el autocontrol se transforman en señales de carácter que pesan más que cualquier intento de manipulación o de juego emocional. El verdadero magnetismo, por lo tanto, no se encuentra en técnicas para atraer atención, sino en irradiar serenidad. El estoico comprende que todo lo que el mundo puede dar o quitar es pasajero. La única posesión inviolable es la de sí mismo, la mente clara, el corazón equilibrado, el alma en paz. Esa presencia interior genera confianza, respeto y admiración. Quien vive en armonía consigo mismo no necesita implorar reconocimiento, porque su vida ya se convierte en testimonio de valor. De esta manera, la filosofía estoica nos conduce a una inversión esencial. En lugar de gastar energía tratando de controlar lo incontrolable, enseña a cultivar fortaleza interior.
En lugar de buscar en el otro la validación de la propia existencia, enseña a hallar dignidad en la propia virtud. En lugar de dejarse arrastrar por emociones volátiles, enseña a transformarlas en ejercicio de sabiduría. En ese camino, el individuo no solo se libera del peso de la dependencia, sino que se convierte en una fuente silenciosa de inspiración para todos los que lo rodean. La verdadera esencia del pensamiento estoico nos muestra que la vida no debe ser vivida a merced de las circunstancias externas, sino sostenida por una fuerza interior inquebrantable. Los celos, la ausencia, el deseo de control o la necesidad de aprobación son trampas que encadenan la mente en prisiones invisibles. El estoico entiende que nada de eso puede ser la medida de su valor. Lo que realmente importa es la virtud, la claridad de pensamiento y la disciplina de actuar con dignidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Esta filosofía nos recuerda que somos responsables únicamente de nuestras elecciones y que en ellas se encuentra el verdadero secreto de la libertad. Cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, descubrimos que no existe pérdida capaz de destruirnos, ni ausencia que pueda arrebatarnos la paz. Lo que antes parecía motivo de inseguridad se convierte en una oportunidad de crecimiento. Lo que antes se interpretaba como rechazo se transforma en ejercicio del alma, y lo que antes generaba ansiedad da paso a la serenidad de quien sabe que cada instante es suficiente por sí mismo. La vida adquiere un nuevo color cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede hallarse en nuestro interior. De esta manera, el verdadero magnetismo no nace de juegos emocionales, sino de la firmeza del carácter. La verdadera atracción no depende de estrategias ocultas, sino de la calma de quien vive en armonía consigo mismo. Y la auténtica grandeza no se mide por lo que se conquista externamente, sino por la paz silenciosa de quien sabe dominar su propia mente. Ese es el mensaje que nos dejaron los estoicos: vivir de acuerdo con la razón, con la virtud y con la serenidad es la forma más elevada de libertad. Si estas reflexiones han resonado en ti, si despertaron en tu corazón el deseo de mirar hacia adentro y encontrar esa fuerza que ya habita en tu esencia, te invito a dar un paso más. Apoya este trabajo dejando tu me gusta, porque eso demuestra que este contenido tuvo sentido para ti. Suscríbete al canal para seguir acompañando nuevos videos que traerán reflexiones profundas, inspiración y herramientas prácticas para tu camino de autoconocimiento. Activa también la campanita para recibir notificaciones y no perder ninguna oportunidad de nutrirte de esta sabiduría transformadora. Y más aún, comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar este mensaje hoy. La filosofía, cuando se comparte, multiplica su impacto. Que estas palabras lleguen a quienes necesitan reencontrar la calma en medio de la tormenta, la claridad en medio de la duda y la libertad en medio de las cadenas emocionales. Tu interacción hace la diferencia, porque ayuda a que este mensaje alcance a miles de personas que, al igual que tú, buscan más conciencia, serenidad y propósito. Así que deja tu me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que crece cada día. Juntos podemos transformar no solo nuestra manera de pensar, sino también la forma en que vivimos, nos relacionamos y enfrentamos el mundo. Porque cuando nos convertimos en dueños de nosotros mismos, nada puede detenernos.